Gracias a ti te damos, Padre, por tu provisión diaria, por tu revelación en nuestra vida, Señor. Que seas tú, Señor, obrando en lo más profundo de nuestra mente y nuestro corazón para poder entender y comprender cada principio, Señor, que tienes preparado para esta tarde para cada uno de nosotros. A ti, Señor, sea toda la gloria en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Tantas cosas maravillosas que semana tras semana, miércoles tras miércoles, hemos escuchado a través de cada enseñanza. Todas estas semanas previas se ha hablado ¿sobre qué se ha hablado? Las parábolas, ¿verdad? Tantas enseñanzas, tantos principios que el Señor nos está dando, y a veces en historias tan corticas, pero con una profundidad tan perfecta. Se había anunciado una nueva serie para a partir de esta semana, que es las bienaventuranzas, pero el pastor Marco se sentía mal, entonces no se pudo iniciar. Voy a tratar de hacer un enlace entre las parábolas y las bienaventuranzas. Por eso quiero titular este día Bienaventurados por ver y oír. Bienaventurado es sentirse gozoso 3 veces, ¿verdad? ¿Cuántos se sienten bienaventurados por las cosas maravillosas que ha hecho el Señor en cada día de su vida? Pero aquí en Mateo 13, y el 16 y el 17, estoy leyendo la traducción textual, dice lo siguiente: pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. ¿A qué se estaba refiriendo aquí? Se estaba hablando de que todas estas enseñanzas que se estaba dando al pueblo, cada una de estas parábolas que se le estaban entregando, esos principios en estas pequeñas historias, algunos los podían recibir y otros no. Porque las parábolas de Cristo Jesús tenían como propósito principal revelar esas verdades, esos principios del reino, de una manera accesible y memorable, usando comparaciones cotidianas para ilustrar esos principios profundos. ¿Por qué? Porque para poder hablar a la gente del vulgo, para poder hablar a la persona, ya sea una ama de casa, a un pescador, a un carpintero, a un ebanero, los oficios de la época e incluso hasta el día de hoy, tenemos que hablar de una forma sencilla. A veces queremos contar de la palabra y a veces usamos palabras que las personas ni entienden y a veces ni siquiera uno podemos entender. Necesitamos buscar la forma más sencilla de poder presentar el plan de salvación, de poder presentar esas verdades maravillosas que están en la palabra. Y vamos a hablar de 5 puntos de lo que representa las parábolas. 1, el poder revelar los misterios del reino por medio de esas ilustraciones cotidianas. Las parábolas de Jesús eran ¿qué? Historias cortas, que podían ser ciertas o no. Eran situaciones cotidianas, pero lo que sí era cierto era la verdad que se estaba presentando en esa historia, en esa parábola. Ese era un principio profundo que aquel que le escuchara lo pudiese discernir y también aplicar. Segundo, era facilitar la enseñanza y la memorización de los principios del reino. Jesús hablaba en parábolas no para sentirse como un letrado u elocuente, sino porque los oyentes podían relacionarse lo que estaba escuchando con su vida diaria. Porque cuando hablaba el Señor y dice, el reino es como tal cosa, el reino es tal, el reino, ¿qué está hablando el Señor del reino? Está hablando de muchos temas de profundidad, pero de una manera muy sencilla. Cristo usaba las parábolas
porque era más fácil de memorizar y una herramienta para poder multiplicarse. Cuando vemos una película o una serie y si la queremos presentar a otra persona, si dura 1 hora, 2 horas, ¿podemos resumirle todo lo que pasó en pocas palabras? No, ¿verdad? A veces se nos queda de lo más importante. Así sucede aquí cuando se presentaban las parábolas. Eran historias cortas, precisas, para mostrar el principio que el Señor quería compartir y la gente podía asimilarlo y no solamente escucharlo, sino también poner por obra eso. Tercero, para demostrar que era el Mesías que había de venir. En el Evangelio de Mateo, él les pone un salmo que anuncia la fidelidad de Dios y anticipa que Dios mismo iba a abrir su boca en parábolas y la hace hablando de Jesús. En el Salmo 78, el 1 al 2 dice esto: escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a los dichos de mi boca. Abriré mi boca en proverbio, declararé enigma de tiempos antiguos. En Reina Valera dice: escucha, pueblo mío. Bueno, aquí estaba. Abriré mi boca, inclináis vuestro oído a las palabras de mi boca. Siguiente versículo. 72, el 2. El segundo. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas de tiempos antiguos. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Hablando de los misterios del reino a través de historias cotidianas, cosas que cualquier persona podía entender. Cuarto, para cimentar los principios del reino en los oyentes. Jesús usó las parábolas para enseñarse que la oración, la salvación, la palabra de Dios, el costo del discipulado, el juicio, la justificación, el corazón del Señor, el crecimiento del reino, la fe, un montón de principios. ¿Pero para qué? Para que aquel que lo escuchara pudiese ser que conectara y decir: wow, eso que está hablando me puedo identificar con ello. Wow, tengo este defecto, me falta hacer esto todavía. ¿Cuáles son las cosas que tengo que cambiar? Porque cuando tú escuchas cada una de estas historias, hay algo que te hace clic en tu vida. Y uno dice: wow, y esto era así. Y no lo he hecho. ¿Cuándo tengo que hacerlo? Tengo que ponerme a accionar conforme a la palabra del Señor. Entonces necesitamos no solamente ser oidores, sino también hacedores de la palabra. Porque de nada sirve del poder saberse todas las parábolas, hasta de memoria. Pero si no sabemos la parábola y no hacemos nada de lo que la parábola nos enseña, la historia en sí pierde relevancia. ¿Por qué? Porque no está haciendo un clic en mi vida. Es necesario que la palabra nos marque. Porque ¿cuántos de nosotros marcamos la Biblia cuando nos interesa algo? Ahora, más que nosotros marcar la Biblia, que sea la Biblia la que nos marque a nosotros. Que sea la Biblia que haga un hito de un antes y un después. De que cada principio que estemos recibiendo nos diga: wow, esto debo cambiar. Así ya no debo ser. El poder cambiar nuestra forma de pensar. Una de las cosas que ha estado compartiendo el apóstol semana tras semana tiene que ver con él, con la mente, el entendimiento. Tenemos que empezar a cambiar la forma de pensar para cambiar nuestra forma de vivir. Porque siempre lo digo, el mejor concepto de locura es el querer obtener algo distinto de hacer siempre lo mismo. ¿Quién quiere un mejor mañana? Tenemos que empezar a hacer los cambios hoy.
Porque no es algo fortuito, no es algo que cae del cielo. Necesitamos hacer cambios en nuestra vida para que puedan verse. Quinto, para esconder los principios del reino de aquellos que tienen el corazón endurecido. Cuando leemos Mateo 13, del 10 al 11, nos dice lo siguiente. Y acercándose a los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas en parábola? Él respondiendo dijo, porque a vosotros ha sido dado a conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no ha sido dado. ¡Wow! Y en Marcos 4, del 33 al 34, dice lo siguiente, y con muchas parábolas como esta les hablaba la palabra, según podían escuchar. Y sin parábola no les hablaba, aunque a sus propios discípulos les explicaba todo en privado. Él hablaba de una forma de aquellos que tenían el corazón con la intención de aprender, podían cantar la enseñanza. Pero aquellos que tienen un corazón endurecido, dice engrosado, vamos a la parte médica. Cuando dice engrosado es gordo. Si un corazón está lleno de grasa, ¿qué pasa con el funcionamiento de ese corazón? No está funcionando bien. ¿Por qué? Porque si está cubierto de grasa, sus palpitaciones se hacen más lentas y tiene que trabajar mucho más para poder bombear la sangre. Y cuando habla de corazón, también nos habla aquí del entendimiento, de nuestras emociones. Si tenemos un corazón endurecido, si tenemos una mente entenebrecida, ¿qué va a suceder con lo que escuchamos? Va a resbalar. Es como en mis tiempos de mozo, diría, yo usaba mucho, no protector solar, usaba aceite. Y usaba el número 2, máximo 4. Y cuando me echaba esa cantidad de aceite para ir a la playa, ¿qué pasaba con el agua? Resbalaba. Entonces, muchos, cuando tienen el corazón endurecido, cuando tienen ese corazón engrosado, cuando escuchan los principios de la palabra, ¿qué va a suceder? Es como si tuviese aceite encima. Le va a resbalar. Pero a nosotros como creyentes no nos puede resbalar la palabra. A nosotros como creyentes no nos puede resbalar el principio que nos dice el Señor. Esas enseñanzas no nos pueden resbalar. Más bien tienen que encajar en nosotros como un martillo, porque tiene que hacer cambiar ese corazón endurecido, quebrarlo y poder restaurarlo y el Señor sanarlo, y empieza ese proceso de restauración en cada uno de nosotros. Porque en ese tiempo, aunque el Señor le hablaba a sus discípulos en parábola y luego en privado, les explicaba, en cada enseñanza que nosotros estamos escuchando, que estamos recibiendo, ¿quién nos explica a nosotros? Como creyentes, el Espíritu Santo que mora en nosotros. Así como los discípulos tenían el privilegio de que su maestro les explicaba en privado todas esas enseñanzas, así también hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Es el que nos guía a toda verdad. Pero surge una gran pregunta. ¿Será que nosotros tenemos los oídos prestos y atentos a la dirección del Espíritu Santo en nuestra vida? Eso es algo de reflexión. Porque, wow, semana tras semana, miércoles tras miércoles, domingo tras domingo, estamos recibiendo enseñanza. Y si estamos en un grupo de conexión, nos están reforzando la enseñanza del grupo de conexión, dependiendo del tipo de grupo. Si es de varones, si es de mujeres, o si es de matrimonio, si es con adolescentes. Lo que se enseña el domingo se refuerza en el grupo de conexión. Ahí está nuestro líder que nos está explicando
como hacía el Señor con sus discípulos, explicándoles a cada uno con lujos de detalle qué es lo que significaba cada cosa. Y también el Espíritu Santo que mora en nosotros como sus hijos, también nos da esa profundidad en la enseñanza en cada uno, para cada uno de nosotros. Así que de esta manera, cuando estudiamos las parábolas, tenemos el privilegio concedido por Dios de conocer de cómo opera el reino de los cielos. Uno, con cada principio que recibimos, con cada parábola que estamos leyendo. Y dos, con la guianza del Espíritu Santo que mora en nosotros. Y con la ayuda también de nuestro líder, que semana a semana nos está ayudando a poder entender aún más y con mejores detalles qué es lo que significa esa palabra, ese principio que la semana anterior fue enseñada. Tenemos ayuda por todos lados, con nuestros líderes, el Espíritu Santo que mora en nosotros, pero necesitamos estar prestos, necesitamos estar atentos, porque por la gracia de Dios somos parte de su reino, ¿sí o no? Y tenemos su Espíritu Santo, el que nos guía. Pero ¿qué sucede? ¿Qué nos dice el Salmo 78 del 5 al 8? Por favor, Salmo 78, versículo 5. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que le notificasen a sus hijos. Próximo. Para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Wow. Entonces no podemos, ¿de qué dice el 9? Versículo 9. Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. Wow. ¿Queremos ser contumaces? No. ¿Rebelde? Tampoco. Pero muchas veces lo estamos haciendo. Cuando hay un principio que el Señor nos enseña y no nos estamos alineando a ese principio, estamos siendo rebeldes. Necesitamos alinearnos cada día a los principios del Señor. No es aprendernos la Biblia de memoria, porque hay personas que se la aprenden, muchos versículos lo tienen acá. Pero ¿de qué vale recitar un versículo si no vive ese versículo que te sabe? Porque cuando estemos delante de su presencia no va a decir, hermano, debe decir, hijo mío, ¿cuántos versículos de la Biblia te aprendiste? Sino es, ¿cuántos principios que aprendiste los adoptaste como propio? Wow. Él puede ser un discípulo verdadero del Señor, es hacer como Él. ¿Y cómo es hacerlo? Viviendo la palabra día tras día. Porque si le dedicásemos un día a cada versículo de la Biblia, no nos da la vida. Porque estamos hablando de 31.104 versículos, según Reina Valera. Si un día, por cada versículo, 31.104 versículos, son casi 80 años. Wow. Entonces no nos da la vida para vivir un versículo al día. Entonces no es aprenderse tampoco la Biblia de memoria, sino de poder vivir los principios que estamos aprendiendo. De cada una de estas historias cortas que se nos enseñaron, de cada una de estas parábolas que nos fueron presentadas, ¿qué principios
estaba en cada parábola? ¿Será que en toda esta semana hemos vivido los principios que nos fueron enseñados? Porque eso es parte de nosotros como creyentes, de no ser solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Lo que aprendimos hoy, ¿será que lo pongo en práctica toda la semana? Porque no es engavetar, decir, wow, esa palabra tuvo poderosa. ¿Y de qué hablaron? Ay, se me olvidó. No sé, pero tuvo poderosa. No, el de hacer viva ese principio que tú tienes. Porque se nos puede olvidar. Es decir, ¿por qué se olvida? Lo que tú aprendes hoy, y si mañana no se repite, ¿qué nos decía ahí el salmista? Le dio la ley a Israel. ¿Para qué? Se le enseñara a sus hijos, los hijos de los hijos. ¿Para qué? Para que no fueran como sus padres, que eran contumaces y rebeldes. Necesitamos enseñar a nuestros hijos la palabra. Pero ¿cómo se la vamos a enseñar? ¿Diciéndola solamente? No, tenemos que vivirla. Porque si le estamos enseñando a nuestros hijos, dicho solamente, mira, tienes que hacer esto, y nosotros no lo hacemos, ¿vamos a ser de ejemplo? No. Ellos van a hacer no lo que digamos, sino lo que están viendo de nosotros. Entonces necesitamos enlazar cada principio que se nos enseña a nuestra vida. Que tenemos debilidades, sí, cada día estamos luchando con nuestras debilidades. Tenemos que fortalecernos con el poder de su fuerza, pero necesitamos cada día parecernos cada vez más a nuestro discipulador, que es Cristo Jesús, a nuestro Maestro. ¿Y cómo va a ser eso? ¿Leyendo solamente la palabra? No, podemos leerla, pero tenemos que hacerla viva en nuestra vida. Que cada principio que aprendamos, poder ponerlo por obra. Porque el Espíritu Santo está para sensibilizar nuestro corazón. Pero ¿cuántas veces no escuchamos la voz del Espíritu Santo? Nos ponemos rebeldes. El Espíritu Santo nos guía y nosotros, porque yo quiero hacer las cosas a mi forma, a mi manera. Porque cuando escuchemos cada principio, podamos recibir eso que quiere el Señor para cada uno de nosotros. No solamente mostrarnos, revelarnos, sino que ilumina nuestro corazón. Lo más importante es que nosotros lo pongamos por obra. Que cada principio que recibamos lo empecemos a practicar. Porque si no, va a ser muy difícil. La estamos engavetando. Semana tras semana estamos engavetando prédica tras prédica. Tenemos una audioteca o hemeroteca, como lo quieran llamar. Porque ahora la tenemos todo en YouTube. Tenemos una videoteca. Si está en audio, es una audioteca. Pero la tenemos ahí guardada. Necesitamos no solamente guardarlo ahí, necesitamos guardarlo en nuestro corazón y ponerlo por obra. Porque cuando estamos constantemente orando, leyendo la palabra, los versículos van a venir a nuestra vida. ¿Por qué? No solamente porque no lo sabemos de memoria, sino que también el Espíritu Santo nos está guiando. Viene una situación y nos va a hacer recordar, pero para poner por obra las circunstancias. En medio de las tribulaciones, ¿quién se acuerda del Señor? A veces buscamos al Señor a lo último. De poder dar gracias al Señor tanto en lo bueno como en lo malo. Pero cuando está en lo bueno, ¿cuánto agradecemos? Y cuando estamos pasando la dura, ¿será que agradecemos? A veces no. Porque estamos más pendientes de las circunstancias adversas que estamos viviendo que lo que el Señor está haciendo en nuestra vida. ¿Y por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? Y el Señor te dice, esfuérzate, sé valiente, confía en mí, yo estoy contigo hasta el final de tus días.
yo soy tu ayudador, yo soy tu proveedor. Pero cuando estamos en las circunstancias difíciles se nos olvida todo y cada una de su promesa. Y Él es fiel. Y Él lo que promete, lo cumple. Él no se atrasa, no se adelanta, siempre actúa en el momento más oportuno para nuestra vida. ¿Cuántos lo creen? Denle un fuerte aplauso al Señor. Póngase sobre sus pies, hermano. Somos bienaventurados por ver y oír. Somos bienaventurados por ver, porque nuestros ojos abiertos, nuestros ojos espirituales se han abierto. Y podemos ver lo que otros no pueden ver. Pues es la capacidad que nos da el Señor como sus hijos, como creyentes. Somos bienaventurados porque podemos oír su mensaje. Oír la voz del Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Somos bienaventurados porque el Espíritu Santo, el Señor, no solamente está a nuestro lado, está morando en cada uno de nosotros. Y Él nos guía, nos señala el camino, nos fortalece, nos lleva en el hoyo de su mano, nos conforta, nos exhorta. Y a veces se nos olvida que en los momentos más difíciles de nuestra vida, el Señor está a nuestro lado. Es el Señor que nos abraza, que nos conforta, que nos restaura, que nos sana. Nos dice: confía en mí, yo estoy contigo hasta el fin de tus días. Yo soy el que te conforto, yo soy el que te sano, yo soy el que te aliento, yo soy el que levanto tu cabeza, yo soy el que te sostengo. De que hoy podamos decirle: Señor, gracias. Gracias, Señor, porque soy bienaventurado, porque puedo ver y oír tu palabra, puedo oír la voz de tu Santo Espíritu, puedo ver tus enseñanzas y no solamente tomarlas como propias, sino también extenderlas a otras, mostrar el plan de salvación, de que ese milagro que hemos recibido y ese poder de ser esa luz en medio de la oscuridad, que nosotros podamos correr a otro, mostrar esa luz, mostrar el camino. Este es el camino del Señor, la senda recta, que incluso si está en lecho de muerte, incluso si está pasando la peor de las tormentas, es el Señor que nos restaura, es el Señor que nos levanta, es el Señor que día a día está haciendo a favor de nosotros, conforme a su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. A Él sea toda la gloria, toda la honra, en el nombre de su amado Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén.